Quiero leer una cita que está en Mateo 25. Pero antes de leerla, quiero decirte algo. Dado que no todos son tus hermanos, escuche bien esto. Dado que no todos son tus hermanos, no todos son iglesia del Señor. Esto debería darnos vergüenza, ¿verdad? O tristeza. Me duele en el corazón. Pero es la realidad. La iglesia está a salvo. Quien es hoy iglesia está a salvo. Si el Señor quisiera venir hoy, ¿crees que te irías con Él? La mayoría responderá lo mismo que en la oración de fe. Sí. Pero por algo está escrito, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Aquel día me preguntarán, me dirán, pero si te dimos de comer, no, conmigo no, a mí no. Si hicimos milagros en tu nombre, no te conozco. ¿Quién lo dice? El Señor. No lo dice el pastor Amé, porque el pastor Amé se gana la fama de ser quien condena. Pero yo no condeno. La palabra que les predico es la que los juzga. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Yo no los condeno. La palabra que os he predicado os juzga, dijo el Señor Jesús. Ahora escuche y lea Mateo 25, 31 conmigo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿A quién le gusta esta cita bíblica? Hermano, no le gusta a nadie. Porque es que uno no sabe si va a llegar como oveja o como cabra. ¿Quiere seguridad de eso, hermano? Amigo que me escucha. La entendió, ¿no? Arrepiéntase. Vuelva sus ojos al Señor y tema a Dios. Yo me quiero adelantar, cariño, un poco. En esta ocasión, yo quiero que me muestres una imagen hermosa que está por allí. Y producción también, por favor. Qué bella, ¿verdad? ¿Ya está al aire? Yo quería ver esto en mi pantalla, pero hoy se me dañó la tableta. Así andamos, hermanos, amigos, conocidos y mundanos. Qué bellas se ven. Los animalitos son maravillosos. Pero ¿sabe algo? Puedes estar recostado a una cabra y no te has dado cuenta. O puede que una oveja esté recostada a ti, cabra. Gracias por la imagen. Volvamos a la escritura. Va a venir un día en que el Señor las va a poner una a un lado y otra al otro. ¿Lo digo yo? No, no peleé conmigo. Volvamos a la escritura. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las que, todas las naciones. No es que la musulmana no, la católica no, la evangélica no, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el Señor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y esto no es política, a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis.
en la cárcel y me visitasteis a mí, me visitasteis y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey dirá, mire ese rey con qué letra la escribieron. Mayúscula, es él. El rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A Jesús lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí. Ay, esta palabra no la diga, pastor. Palabra prohibida para decir en el templo, lo dice la Escritura. Apartaos de mí, a los de la izquierda, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto debería darnos ganas de llorar. Esto debería darnos ganas de llorar. Separa las cabras de los cabritos y no nos gusta. La cabra de las ovejas, muy bien. Separa las cabras de las ovejas. Unos a un lado a otros. Uno para bendición y otros para juicio eterno. Y la palabra lo dice acá. ¿Cuándo te vimos y no te servimos? Si nosotros te hemos servido. Pastor, yo barro el templo. Pastor, yo manejo la cámara. Pastor, yo manejo las luces. Pastor, yo manejo la consola. Pastor, si yo cantaba. No, hermano, no es por eso. Nadie se salva por barrer el templo, ni por manejar la consola, ni por cantar al Señor. ¿Sabe que en medio de los que cantan hay cabras? No nos gusta. Y este término anterior de que tuve hambre y me diste de comer se usa regularmente para hacer énfasis en obras de caridad. Un contexto mal utilizado en cuanto a esto. Esto está hablando a la iglesia. Por supuesto que se puede usar para obras de caridad, pero es que aquí no se trata más o sea, es que yo hice obras de caridad y alcanzo salvación. No, aunque haga obras de caridad, puede llegar a perderte. No está invitando el Señor solo a hacer obras de caridad. Está diciendo, debes hacerlo. Pero no por hacer obras de caridad serás salvo. Está bien hacer obras de caridad con los desconocidos. Y cualquiera que sea, yo lo he hecho y lo hago una vez al año, vamos a decirlo. Con cualquiera que sea, pero no está diciendo el Señor esto. Está diciendo, primero, una mención acerca de una separación y de un auxilio particular y específico a los hermanos de verdad. No, yo tengo que ir a visitar la cárcel a todos los presos porque el Señor me manda esto. ¿Sabe de quién está hablando? De la iglesia perseguida, encarcelada, a causa de predicar la verdad del evangelio. No de criminales. Que vas a la cárcel a predicarle a los criminales para que se arrepientan de sus pecados y busquen al Señor. Es una cosa completamente distinta. Es un trabajo evangelístico. Pero no te mandó el Señor a ellos como está mandando a que lo hagas con la iglesia del Señor. Por eso se abrió un espacio tan especial como cantarle al Señor, como danzarle al Señor, como predicar la palabra para orar por la iglesia perseguida por toda la tierra. Porque la iglesia perseguida está orando.
Todos los días, más que tú y que yo, porque tienen muchas más necesidades y porque la muerte le respira cerca. ¿A causa de qué? ¿De ser criminal? No, a causa de predicar el evangelio de Jesucristo. Y oraremos con la iglesia perseguida. Se hablan de hermanos que han sido tomados por persecución. Jesús se identifica con su pueblo, con su iglesia, no con criminales, no con pecadores no arrepentidos. ¿Quién cree que hoy es un día para arrepentirnos de algún pecado que hemos cometido? Yo creo. Entonces póngase pila, hermano, amigo, vecino, mundano, oveja cabra, porque es posible que llegue el tiempo en que tú no sabes, como el relámpago que sale en el oriente y se esconde en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es por causa del evangelio, no es por cualquier persona. No se trata tampoco de ser inmisericordia con nosotros humanos, pero nos identificamos con los hermanos, no con el mundo. Por eso ya no más perseguir a los que dicen, pastor, yo quiero otra cosa, no sé qué, vaya donde le prediquen lo que usted está buscando. Aquí Generación de Fe seguirá sin anestesia. Como está escrito, hermano. Porque es que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo no puedo decir, es un menino que está feroz y quiere arañarte. No. O cuando diga la escritura diablo, voy a decir, no, que te sale el cuco. ¿Cómo le dicen allá en Cachaquilandia, mis hermanos del centro de Colombia? El cuco le dicen aquí en la costa, te va a salir el coco o el coco. ¿Cómo? El pata. No sé, como le digan al diablo de cariño. Pero yo sé que mi Cristo vive y es redentor mío. Como dijo Job, yo sé que mi redentor vive. Y no se trata de eso, hermano. Pero no podemos hablar de las escrituras de manera romántica. Y eso quiere la gente, que se le predique de manera romántica, emocional. Para eso están los coaches, los motivadores. Vayan, busquen un coach. Pero si quieres conocer a Dios, la escritura debe predicarse tal y como está. Pastor, pero es que usted todos los domingos nos dice lo mismo. Ya entendí, hábleme de otra cosa. No puedo cantar la bamba para que vayas al cielo. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y una otra chiquita. Hoy el culto estuvo espectacular. El pastor estuvo muy divertido y hasta bailó la bamba. Y el coro yo se lo hice, la bamba. Ah, bueno. No te lleva a salvación la bamba. No hay una escalera para ir al cielo. Ni grande ni chiquita. Hay un Cristo redentor que pagó el precio para ir a preparar morada para nosotros allá. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Lo dice claramente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pastor, pero sí que dice, esto es una contradicción. De pronto usted no lo ha visto como una contradicción, pero lo voy a poner a que se contradiga. Usted, no el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ah, se la sabe, ¿verdad? Pero Él te dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero Él amó al mundo. Y está diciendo que el amor del Padre no está en esa persona. Si tú amas al mundo más que a Dios, y como estás en una encrucijada, es como cuando la esposa le dice a ese esposo infiel, te decides hoy por ella o por mí. O cuando el esposo le dice a la esposa, que es más bíblico, o te decides por el mundo o te decides por mí. Porque la Escritura dice que no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no estará.
Y la Escritura dice también que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para ir haciendo cadencia de esta predicación, el proceso de fe verdadera es más o menos esto. Cuando alguien se convierte no significa que ya sea maduro. Aquel testimonio de aquel hombre grande que se convirtió y que lloró, no significa que ya sea un hombre maduro en el Señor. No es que el hermano ya tiene 2 años en la iglesia, ya podemos ponerlo a predicar. Si no ha nacido de nuevo, no debería venir a predicar. Oye, el pastor cerró al altar. Yo no he cerrado nada. Tú mismo te lo cierras. ¿Alguien quiere predicar acá? Estudie. Pero antes de estudiar, arrepiéntase y vive una vida convertida para Dios. Y dice la palabra, no sea que alguno se envanezca. Este no es un lugar de privilegio predicar la palabra, por supuesto. Pero es un lugar más de responsabilidad que cualquier otra cosa. Mira, cualquiera aquí te ofende y ya no pasa nada. Pero vengo yo y te ofendo y se acabó. Hace unos días tuve una reunión en casa y llamé a mis hijos a cuentas. ¿Sabe qué es lo que más temo de tener gente cerca a mi casa? Y aquí están Sebastián, Santiago, mis hijos biológicos. Pero mis hijos asignados por el Señor, por orden de edad, voy a decirlo, Jesús y Beatriz, también tienen que oírme. Y también convivir con mis equivocaciones, mis aciertos y mis errores, y Dianita, y muy cerca Vale. ¿Sabe cuál es el problema? Que ellos estén más cerca de mí que muchos de ustedes, que el día que me enojen con ellos no se enojan con Ahmed Sánchez. Se enojan con el pastor de la iglesia y se van. Yo no voy más para esa iglesia. ¿Acaso abandonas a tus padres porque un día te llamaron la atención? ¿O porque se equivocaron? La iglesia permanece y aprende aún de los errores de los miembros de la iglesia. Proceso de fe verdadera no significa que quien se convierte, quien nazca de nuevo es un cristiano maduro, sino que poco a poco crecerá y servirá. Habrá un progreso, pero tiene que haber santificación. Entonces, alguien convertido experimenta la justificación primeramente. Es el momento de rendirse a Cristo. Es declarado justo porque Él lo hizo justo. Porque Él ahora no es un injusto, sino un justificado por un justo. Y luego de la justificación viene la santificación, que es un proceso que nos hace crecer en el Señor. Es una lucha, pero con un progreso verdadero y victoria sobre el pecado. Si no hay evidencia de santificación, no es posible que haya sido justificado. Quien no da evidencia de santificación, pues tiene todo en contra para hacerse llamar justificado. Porque el justificado comprende de qué y de dónde lo ha sacado el Señor. Y luego de allí viene su crecimiento en madurez y se santifica. La iglesia está a salvo porque se santifica. La palabra que leímos en 1 Corintios capítulo 3 verso 5, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Esto es santifícate. Purifica tu alma. No leudes. Todos los convertimos, experimentamos la disciplina del Señor hasta que volvamos. Si no es así, no somos cristianos verdaderos. A todos nos toca un pedazo de la disciplina de Dios. Algunos hemos llevado, bueno, yo no sé si más palo que usted o que otro,
Pero yo considero que para mi vida no ha sido muy fácil que digamos. Pero al que ama a Dios, todas las cosas ayuda a bien. Primera de Juan, capítulo 3. Búsquelo, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿cómo? Ajá, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Hace una diferencia entre hijos de Dios y la gente del mundo. A mí la verdad este término nunca me gusta porque siento que es muy displaciente realmente. Lo considero que es muy displaciente, pero es la realidad. Y vamos a leerlo como dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿A quién? Al Señor. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel, porque tiene que entender una diferencia. Una cosa es ser puro y otra cosa es purificado. Puro es que no tiene tacha, error. Y purificado es que habiendo tenido tachas y errores, ahora es purificado. Así es la iglesia del Señor. Por cuanto todos pecaron, ahora están destituidos. ¿De qué? Dígalo con ganas, no le dé miedo. De la gloria de Dios. Entonces dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañes. El que hace justicia es ¿qué? Justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del cuco. Así dice allí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque el que es nacido de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Sencillo. Ahí lo dice la Escritura. Y alguien me discutía una vez, estamos en Cristo, no pecamos. Pecamos estando en Cristo. Pero la Escritura dice, no practica el pecado. Si yo le digo que practico ciclismo, ¿usted me cree? Yo tengo evidencias. Bueno, ya no salgo como antes, estoy un poquito cachureto todavía del COVID. Pero yo practico ciclismo y no salgo a manejar bicicleta. ¿Qué le parece? ¿Soy ciclista? Pero si practico frecuentemente el ciclismo, me entreno, voy, subo la montaña, hago el plano, trabajo cadencia, me esfuerzo, aprendo, leo, me junto con los que saben, voy, hago las rutas, comparto con otros ciclistas, voy, vengo, hago. ¿Soy ciclista o no soy ciclista? Amateur, como sea, malo, gordo, regordete, no sé cómo usted quiera mirarlo, pero soy ciclista. Practico el ciclismo. Pero si yo salgo 2 veces al año, 3 veces al año, ¿yo podría decir que soy ciclista? De la misma manera, aquel que es de la iglesia y peca, pero se arrepiente y hace todo a su disposición y pone todo de sí para no seguir pecando, no es lo mismo aquel que practica el pecado. Quien practica el pecado no se ha arrepentido realmente.
y se autojustifica. Dios me conoce, Él sabe cómo es. Dice, peca, acción continua. Todo el que pertenece a Él no practica el pecado. Y ahora, la evidencia de la salvación en una persona es una vida nueva. Y en una vida nueva no se practica el pecado. Todo el que pertenece a Él no practica el pecado. La evidencia de la salvación de una persona es una vida nueva. Su estilo de vida anda en luz, vive a Cristo, vive al Señor, vive en luz y no vive en tinieblas. Así que, si leemos Romanos capítulo 3, versos 23 al 26, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ya lo vio? Todos pecamos, pero el Señor se puso como propiciación por nosotros. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y yo me preguntaba cuando leía esta palabra, mira, mi esposa me es testigo que esta predicación tengo rato de estar preparándola. Esa foto de esa cabra y esa oveja se la mostré yo hace como 2 meses o más, no recuerdo. Y este último versículo dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y esto nos lleva a nosotros a que debemos aspirar a tener una fe como la que Jesús tiene y tuvo en medio de los hombres. Ese estándar está alto, Gaby. Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y te voy a recordar episodios rápidamente donde el Señor le decía a los discípulos, ¿qué te pasa, hombre? Bueno, no decía así, pues. La Escritura dice que le decía, ¿qué os pasa? Bueno, no sé, dice la versión Reina Valera. Él no hablaba os pasa, os traéis, os decís, no hablaba de esta forma, porque es la traducción que viene de los españoles Casidoro Reina y Cipriano de Varela. La Reina Valera, Cipriano de Valera. Ellos eran españoletes, por eso hablaban de esa manera, no es que el Señor Jesús hablaba así. Entonces le decía, ¿qué os pasa, hombres de poca fe? Y lo repitió una y otra vez. Entonces yo escuchaba gente que decía, a mí me gusta la Reina Valera porque siento que me hablo Dios, porque la otra dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué vives de esa forma? Y la otra sí dice, ¿qué os pasáis? ¿Por qué vivís de esa forma, de esa manera? Entonces cuando yo ese os y ese estáis y ese vosotros, pareciera que el Señor me hablara, pero el Señor no hablaba españolete. Es la traducción. ¿Por qué se ríe, hijo? Por cuanto todos pecaron, como cultura amamos el pecado. Y nuestro trabajo como predicadores es explicar esto. Y quiero enseñarle algo que escribí personalmente. Nadie va a calcular la gravedad de su pecado si no conoce la santidad de Dios. Se lo repito para que lo ponga en su Instagram, en su Facebook. Nadie va a calcular la gravedad de su pecado si no conoce la santidad de Dios. Nadie lo va a hacer. Por eso se predica, mi esposa me dice, no digas eso. Pero por eso se predica tanta basura. Porque no temen a Dios, no les importa. Y cualquier enseñanza es buena. Algunos dirán, Dios no es malo, eso va a cambiar un día. La Biblia no puede ser interpretada de tal forma, ¿sabe? Decir, no es que así no es, a mí no me parece, eso no es procedente. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios es clara y precisa. Y dice, más cortante que espada de 2 filos.
Si en aquella época se hubiese usado el bisturí, hubiera utilizado este término. La palabra de Dios es como un bisturí que corta milimétricamente. Pastor, pero usted lo que está haciendo es dividir la iglesia con unos hermanos que están de acuerdo con lo que usted predica y con otros no. Pues no es mi labor, es la labor del Espíritu Santo. Y por supuesto, ¿recuerdan la vaquita? La vaquita no, la ovejita y la cabrita. Pues un día también nos va a separar. Desde Génesis está separando, separó las aguas de la tierra, separó los cielos de la tierra, separa la falsa doctrina de la verdadera doctrina, separa a los mundanos de la iglesia de Cristo, a quien es hermano y a quien no, a quien es hijo de Dios y a quien es hijo del diablo. Entonces no me hable de separación porque Dios separa. Porque yo no vine para traer unidad, yo vine para traer disensión entre el padre y entre los padres y los hijos, entre la suegra y la nuera. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No, pero es que el Señor no quiso decir eso. ¿Que no quiso qué? Dijo lo que dijo. Así como Poncio Pilato le dijo a aquellos cuando escribieron INRI, que una vez predicamos acerca de eso. Y si quieres saber qué significa INRI, busque en nuestro canal y ahí está la predicación acerca de eso. Y ellos se enojaron porque, le explico brevemente, esas insignias, de hecho a lo lejos, lo que leían era Yahweh. Y de cerca le daba la capacidad de ser rey. Afirmaba la realidad de Cristo Jesús. Las letras, bueno, vamos otro día, hablamos de hebreo, arameo, porque fue escrito en varios idiomas. En 3 idiomas. Y ahí estaba escrito. Y nosotros conocemos como el INRI, pero no sabemos ni siquiera qué es INRI, qué dice. Y decía el nombre del Santísimo, del Señor de los cielos y de la tierra. Las letras eran siglas que identificaban el nombre innombrable de aquel Dios todopoderoso, absoluto y eterno. Y Pilato dijo, cuando le dijeron, no, que no quiten, no, quítenle eso, pongan otra cosa. Y él dijo, lo escrito está escrito. Pastor, no lo diga de esa manera. Hermano, lo escrito está escrito. La iglesia está a salvo. Pero hoy voy a asumir una posición con respecto a los que están en redes sociales. No sé cuál cámara me ve. Esta. No sé si eres de la iglesia. Como no te estoy viendo, no me vas a condenar. No sé quién está conectado ahí. Y aquí solo tengo la predicación. No te estoy viendo. Pero yo no sé si tú eres parte de la iglesia de Cristo. Y ahora ustedes sí me están viendo acá. No sé si ustedes son parte de la iglesia de Cristo. Eso deberían saberlo ustedes y el Señor. Pero algo le voy a decir. La iglesia está a salvo. Pregunto, ¿tú estás a salvo? Tú que estás, no me levante la mano, no quiero este problema. Ese es problema suyo. ¿Estás a salvo? Porque la iglesia está a salvo. Si es posible, te pones en pie. Vamos a orar. Me he extendido unos minutos más. Me he extendido unos minutos más, pero era necesario hoy terminar este tema y no dejarlo inconcluso. Es muy largo, por eso no voy a esa congregación. Salmo capítulo 5. Trae una gran verdad que contradice a Mahatma Gandhi. Gandhi dijo, y dijeron que lo dijo Dios. Gandhi dijo esto, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esto no lo dijo Dios. ¿Alguien creía que lo dijo Dios? Pues cuando yo no leía la Biblia, creía que lo había dicho Dios.
Como no están otro poco de cosas que la gente inventa. Fue Gandhi el que dijo esto. Y Gandhi no es Dios. Salmo 5 dice lo siguiente, verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Es que Dios nos ama, Dios es amor, Él no es más nada. Pero la Escritura dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y dice el salmista, mas yo por la abundancia de tu misericordia, igualito como oran los profetas y apóstoles de hoy, ¿verdad? Por tu misericordia. Yo no le escucho eso. Yo ordeno, yo declaro, yo profetizo. Yo remacho, yo recalco, yo ato, yo desato. No, el salmista decía, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua hablan lisonjas. Barbaridades, vanidades, adulaciones, lisonjas. ¿Estás a salvo, hermano? ¿Estás a salvo, amigo? ¿Estás a salvo, oveja o cabrita? Vamos a decir cabrita para que suene más cariñoso. Pero la Biblia dice cabras. Y habrá separación entre ovejas y cabras. Padre, te necesitamos. Creo que hoy es día de perdón aún. Buscad a Jehová mientras puedan ser hallados. Y digo en mi corazón, Señor, tu rostro buscaré. Ayúdanos, Señor. Te queremos adorar ahora. Nos queremos rendir una vez más a ti. No con una oración de fe que nos lleva una vez más a volver a casa igual, Señor. A vivir el matrimonio igual. A vivir nuestra vida cristiana igual. No, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor. Tómame hoy, Señor. Con esas manos que hicieron los cielos, Señor. Hállame en la gracia que me redimió, Señor. Hállame en la gracia que me ha redimido, Señor. Tu misericordia. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió.